Hola, bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24 en el que los periodistas son nuestros invitados y con ellos conversamos de una manera más distensionada sobre algunos de los hechos destacados de la semana. Para conversar sobre los temas que vamos a desarrollar en el programa de hoy, hemos invitado a Bastián Díaz. Él es periodista de temas internacionales del diario La Tercera de Chile. Bastián, gracias por estar con nosotros y ¿qué tal termina usted su semana? Buenos días, ¿qué tal? Ha sido una semana bastante dura, sobre todo luego de los hechos ocurridos en Brasil, en Brasilia, donde estuvo este asalto de los bolsonaristas y en realidad ha sido bastante arduo. ¿Qué querés que te diga? Semana ardua con muchísimo trabajo, creo que para todas las redacciones periodísticas en América Latina. También les recuerdo a ustedes que nos pueden acompañar con sus opiniones y comentarios y también sus preguntas, por supuesto, a través de las redes sociales. Nos encuentran como @France24-es, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta para que dejen los comentarios es numeral Una Semana en el Mundo F24. Vamos a comenzar entonces en Sudamérica. Perú sigue acaparando la atención internacional, por supuesto, la inestabilidad política, las manifestaciones y los desmanes han dejado más de 40 personas muertas en los últimos días en ese país. Precisamente Perú está intentando regresar a la normalidad en medio de un clima de rechazo al gobierno de Dina Boluarte y también entre el rechazo y los reclamos por el caso del destituido expresidente Pedro Castillo, en un intento por apaciguar los ánimos y también por tratar de calmar un poco la situación. El Congreso peruano aprobó la creación de una comisión que deberá investigar la muerte de los ciudadanos que participaron en las manifestaciones, principalmente en el sur del país. Perú y sus constantes crisis políticas, pues es nuestro tema de inicio. Comienzo dándole entonces la palabra a Bastián, mientras retomamos conexión con nuestra siguiente invitada, que la voy a presentar más adelante. Bastián, entonces, Perú acaparando los titulares internacionales, no solamente en la región, y un constante espiral de crisis, de violencia, de ingobernabilidad. ¿Cómo lo ve? Una situación bastante complicada. Ya desde el momento en que Pedro Castillo hace este intento de golpe de Estado, que fue cuando cerró el Congreso, entra esta espiral de gobierno, no podría decir. Dina Boluarte entra al poder sin necesariamente tener el apoyo de la población y hay en este momento una serie de protestas que empezaron desde la misma semana en que ella tomó el poder. Entonces, lo que se ve, por lo menos en el horizonte, hay gente que espera su renuncia, hay gente que espera las nuevas elecciones que hasta un momento se dicen empiezan en 2024, pero hay gente que las quisiera más pronto. Está ese problema actualmente en Perú. Sí. Y ahora, con la nueva persecución, o digo, con la nueva investigación que va a hacer la Fiscalía respecto a acusando de genocidio o investigando por genocidio a la presidenta, se ve mucho más complicado el tema. Bastián, ¿y cómo se percibe este tema, esta crisis política y de gobernabilidad en Chile, un país vecino que tiene una relación que históricamente ha sido de tira y afloje entre Santiago y Lima? ¿Cómo ven ustedes, vecinos de Perú, lo que sucede allí? Yo creo que normalmente con más incertidumbre, con preocupación, ¿no? Es algo, nunca es bueno tener un vecino en ese nivel de inestabilidad, me imagino. Uno preferiría que se supiera lo que está ocurriendo ahí, que hubiera un gobierno fijo, un gobierno estable, saber con qué contamos al otro lado en Lima. Me imagino en este momento, por ejemplo, cuando estaba Pedro Castillo y recién había entrado Boric, se podía haber una relación más fluida. Pero ahora tener relaciones con Dina Boluarte sabiendo que probablemente no es algo que va a estar, no es alguien que va a estar ahí todo el tiempo, al final, siendo un país vecino, es una fuente de inestabilidad muy grande. Claro. Le doy la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Verónica Mondragón. Ella es editora de la sección global de Excelsior. La saludamos a ella en México. Verónica, bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. ¿Y qué tal termina usted su semana? Hola, es un gusto estar con ustedes. Pues con mucha información, una situación muy interesante, muy convulsa en América Latina, en varios de nuestros países. Analizando el tema de Perú, de esta crisis y estas manifestaciones que han tenido lugar a lo largo de la semana, ya lo estábamos conversando con Bastián. Desde México, ¿cómo se ve entonces esta crisis en Sudamérica?
Bueno, por supuesto, el tema de Perú es muy importante para México, por supuesto, no solo porque tenemos una relación, pues como países vecinos, por supuesto, en México se ha percibido con mucha cercanía, por supuesto, por las relaciones que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con Pedro Castillo, incluso desde antes que se llevara a cabo el intento de autogolpe de nuestro país, pues se acercó a Perú, ambos países, incluso desde la campaña. Entonces, pues para México ha sido un tema muy importante. México ha tenido contacto con funcionarios de varios poderes en Perú, de varias instancias para brindar asesoría. Entonces, en cuanto se dio el intento de golpe de Estado, fue muy importante para México. Incluso sabemos que el ahora expresidente Pedro Castillo buscaba refugio en nuestra embajada. Entonces, por supuesto, para México, desde el 7 de diciembre, cuando empezó esto, incluso antes, ha sido un tema de gran relevancia. Un tema de gran relevancia e importancia allá en México. Verónica, continúo con usted para preguntarle, hemos visto varios presidentes pasar por el poder en Perú. ¿Usted cree que Dina Boluarte, terminará este periodo presidencial interino? Esa es la gran pregunta que se hace los analistas, si ella logrará darle un poco de estabilidad al país y logrará terminar, porque también es cierto que ya comienzan a cerrarse algunos espacios políticos y empiezan ya a hablar de una vacancia. Efectivamente, como comparto también la gran pregunta, si la actual presidenta interina llegará al final, se cederán en las presiones de elecciones anticipadas. Es difícil pues ver un pronóstico, sobre todo por justo el tema de las manifestaciones. Está creciendo cada vez más el rechazo a la presidenta en determinadas zonas, sobre todo con el decreto de toque de queda. Eso está generando descontento y por supuesto pues esto genera más presión hacia ella y por supuesto aumenta la posibilidad de que se tenga que llegar a las elecciones anticipadas. Bastián, ¿y su opinión? ¿Usted cree que termina el mandato o no? En realidad es una situación bastante complicada. Uno no puede decir de acá a marzo, de acá a junio. Yo lo que lo veo es que, sumado a la investigación de fiscalía, sumado a la poca popularidad que tuvo desde el principio, y que es muy poco probable que de acá a los próximos meses vaya a ganar cierta popularidad o apoyo del Congreso, es lo que uno no quisiera, que hubiera otro presidente más, hubiera otro, pero ya han habido muchos cambios y no le veo mucho futuro yo personalmente. No es lo que quisiera, pero es una situación tan complicada en Perú que en realidad, viendo que se pide mucho, el adelanto de las elecciones, viendo que no es un gobierno popular y que en este momento hay muchos muertos en las protestas peruanas, es una situación grave y no veo que Boluarte tenga muchas piezas que mover, además de su misma renuncia. Verónica, Bastián, no sé si ustedes comparten esta duda que voy a exponer y voy a poner aquí sobre la mesa, y es esta comisión que aprobó el Congreso peruano, que tiene 90 días para investigar justamente lo que menciona Bastián, que son las muertes de estos ciudadanos en diferentes manifestaciones, principalmente en el sur. Van a esclarecer si esto fue producto de enfrentamientos con las fuerzas militares, con la policía o el ejército peruano, y ellos son los causantes de estas muertes, o si fueron por otro tipo de causas. Esto pone en vilo, y es tal vez mi preocupación aquí, que la investigación ponga en vilo al gobierno de Boluarte, que evidencie que esto tuvo compromiso por parte del Estado, que el Estado se vea comprometido en las muertes de estas personas y sea una causa para que lleven a la destitución de la mandataria. ¿Cómo lo ven ustedes? Comienzo con Verónica. Claro, bueno, yo pienso que agrega un elemento más al descontento que se siente actualmente hacia Boluarte. No estoy segura que en sí misma la investigación se pueda convertir o nos pueda llevar a su renuncia. Definitivamente creo que abona. Y por supuesto, pues creo que será necesario mantener la exigencia de que la investigación se llegue a fondo, porque si se queda algún vacío o se queda incompleta, me parece que no, por sí sola, no llegará a la destitución de Boluarte. Y Bastián, su opinión. Mi opinión al respecto, si esta investigación puede o no ser la renuncia de Boluarte, no es solo eso lo que está tirando hacia atrás, está haciendo un hoyo en el gobierno de Boluarte, ya con estas protestas, ya con la popularidad baja que tenía,
ya con el poco apoyo que tienen otras instituciones, no será este el gatillo sino que muchos motivos que no aseguran la gobernabilidad de Boluarte en Perú. Para ir cerrando el tema, para ir avanzando con la agenda, continúo con Bastián para cerrar este tema. ¿Cómo salir de esta espiral? ¿Vamos a seguir titulando esta crisis política en Perú? ¿Este es otro capítulo más? ¿Ustedes creen que esto todavía da para un tiempo más prolongado en el cubrimiento de la situación que se está dando en Perú? Porque la crisis pues simplemente todavía no está próximo o no se ve esa luz al final del túnel en el corto plazo. Es que esa luz al final del túnel, lo más cercano que veo serían unas próximas elecciones, una reestructuración, no sé si del Congreso o de la presidencia, pero está muy difícil que se salga de esta crisis si no hay elecciones, si no hay algo que contenta a todo el pueblo peruano a grandes rasgos, me imagino. Así que eso, yo creo que si hubiera una luz al final del túnel, tendría que venir con elecciones. Y Verónica, ¿hay luz al final del túnel o vamos a seguir titulando estas constantes crisis y episodios de crisis de Perú? Yo desearía, por supuesto, por el bien de Perú y por el bien del resto de América Latina, que este capítulo que se agravó mucho en Perú nos pueda llevar a buen puerto, que se pudiera ya salir de esto. Lamentablemente la situación creció mucho y pues mi mayor deseo es que definitivamente esta situación signifique ya la salida de este túnel. Pues quedan muchas preguntas y todavía este tema está en desarrollo. Todo puede suceder en las próximas horas o en los próximos días en Perú. Cualquier cosa puede suceder allí y puede dar un desenlace o llevarnos a otro episodio. Así por lo menos nos lo ha demostrado los hechos de las últimas semanas o de los últimos meses allí en Perú. Vamos, por supuesto, a seguir atentos a lo que suceda allí. Pero otro país que también vivió un remesón político en los últimos días fue Brasil. No ha sido un buen punto de partida para el gobierno del nuevo presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El gigante suramericano intenta ya regresar a la calma después de esos disturbios que dejaron seriamente dañadas las sedes de los tres poderes públicos en la ciudad de Brasilia, en la capital de ese país suramericano. El presidente Lula da Silva dijo que hubo complicidad por parte de la policía que estaba custodiando el lugar, que fue atacado, como ya lo sabemos, por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que a través de las redes sociales se desligó por completo del tema. Un inicio muy complicado para el presidente Lula allí en Brasil, un inicio de un gobierno que ya marca una pauta de una agenda creo que muy distinta a la que estaba planteando el presidente. Verónica, no sé si usted lo ve así, es el análisis que yo hago, era un enfoque muy social y muy económico, pero ahora parece que el enfoque va a tener que ser en sanar el país, en unificar el país y reducir esa polarización. ¿Qué análisis hace usted? Por supuesto, Lula da Silva empieza su tercer mandato con un gran desafío. Él, si bien de inicio hablaba de reconstrucción, de unificación, ahora se incorpora otro factor que va a ser la seguridad, el manejo de las fuerzas, no solo de Brasilia, sino a nivel nacional. Por supuesto, se esperaba un inicio de un mandato completamente diferente, sin embargo, no fue así. Lula llevaba 7 días de haber tomado protesta. Por supuesto, es una consecuencia de lo que había estado viviendo el país. Recordamos que cuando Jair Bolsonaro llegó al poder hace 4 años, se inició una campaña en redes sociales que se llamaba El No, el rechazo. Eso nos dejaba ver que iba a ser una presidencia difícil para él. Y bueno, incluso cuando ya se fue, vimos este ataque a la sede de los tres poderes. ¿Y la perspectiva de este tema, Bastián? Sigo lo dicho con Verónica respecto a que esto agrega no solo el tema social, que es muy importante para el gobierno de Lula, sino el tema de la seguridad y qué hacer ahora con los ya casi 1.200, más de 1.000 presos que tiene este ataque. Por ejemplo, en las últimas manifestaciones en contra ya de este ataque, se ha hablado mucho del sin amnistía, de esta idea de que no se vaya a amnistiar o hacer un perdonazo a quienes resultaron presos en este asalto a los tres poderes. Y en realidad hay que ver cómo desradicalizar a
a la extrema derecha brasileña, porque si no vamos a tener constantes amenazas, o esta constante amenaza que ya quedó, de que es posible, que puede ocurrir que en algún día se organicen miles de personas y ataquen los tres poderes del Estado, que fue lo que ocurrió este domingo pasado. Bastián, continúo con usted y le pregunto, esto puede, y es una gran pregunta que se hacen los analistas, es el efecto que esto pueda tener en la región, en América Latina, sobre todo en esos países donde también hay polarización y que también se enfrentan a un escenario electoral en los próximos meses. Estoy hablando, por ejemplo, de Guatemala y, por ejemplo, Argentina, un país que está muy polarizado también a nivel político, y hay temor que escenarios similares se puedan producir. ¿Usted ve indicios de un efecto bola de nieve y que se presenten hechos parecidos? De momento, si hablásemos de Argentina, no me imagino que haya, no sé, no veo en el escenario de Argentina, por ejemplo, un ataque a la Casa Rosada, un ataque de mayor violencia, porque, o por lo menos algo que encuentro de Brasil, es que Brasil tuvo estos 4 años donde se hubo organizaciones, donde la extrema derecha se organizó, donde alrededor de Bolsonaro hubo un montón de organizaciones, hubieron estas cicletadas en moto que hacían, estas marchas en moto, se hicieron grupos en WhatsApp, los militares, el negocio agricultor, las iglesias. Hubo cierta plataforma política que permitió al final conseguir estos grupos y radicalizar gente y hacer que la gente estuviese dispuesta a ir en bus y atacar Brasilia. En este momento no creo que haya ese tipo de plataformas aún en Argentina, como sí las hubo en Estados Unidos hace un par de años. Entonces hay que ver eso. Es interesante ver cómo esta radicalización necesita de gente que esté dispuesta a poner su cuerpo ahí. Y en este momento, si llegase a ganar la oposición a Alberto Fernández, o llegase a ganar el Frente de Todos, sí, no veo en el otro lado eso. Entiendo. Y Verónica, aquí hay un punto importante y es el estado de las democracias en América Latina. Hemos visto este descontento que hay, digamos, general en la mayoría de los países. La mayoría de los estados han presenciado manifestaciones ciudadanas desde hace ya un par de años, pero este hecho que ocurrió en Brasilia no se puede tomar como un hecho aislado o simplemente como un malestar por parte de los ciudadanos por haber perdido la elección presidencial en ese intento del expresidente Bolsonaro de ser reelegido. ¿Aquí hay algo más? ¿Usted hace una lectura entre líneas de esta toma de estas 3 sedes de los poderes públicos allí en Brasilia? ¿Hay algo más que no estamos viendo entre líneas y lo estamos dejando un poco superficial? Bueno, a mí coincido con lo que comentábamos hace un momento. Definitivamente existió la plataforma para que se llegara al ataque a los 3 poderes. Creo que una gran lección para nuestra región es revisar qué ocurrió antes de ese asalto, no la respuesta, sino lo que ocurrió antes. Si se difundió información por redes sociales, por canales extraoficiales, qué tanto fue fácil para la población, para la oposición con la que tiene hoy Brasil, qué tanto fue fácil llegar ahí, cuál fue, por supuesto, la prevención por parte de las policías de Brasilia, si realmente se prepararon para eso, porque se imaginaba que podíamos llegar a esto y finalmente ocurrió. Entonces creo que la gran lección es ver qué pasó antes y a partir de ahí, pues, realmente tomar acciones que no nos puedan llegar a lo que vimos en el asalto a Brasilia. Verónica, un punto importante acá es analizar el papel de los militares, la policía. Son básicamente los que logran defender o no a ese mandatario que está caminando por una línea muy delgada entre la destitución o la salida del poder. Vemos el caso del expresidente peruano, el expresidente Castillo, que estuvo en el poder hasta que prácticamente los militares le dijeron no lo vamos a respaldar, su gobierno cae y termina acá. Lula en este momento cuenta con el apoyo de los militares, pero recordemos que el presidente o expresidente Bolsonaro era militar y tenía una gran simpatía dentro de los círculos militares en Brasil. Y ahora Lula salió a señalar directamente a los militares y a la policía de estar implicados y de haber facilitado un poco que los manifestantes llegaran a estas sedes de estas instituciones públicas. Está un poco el presidente Lula poniéndose una soga
al cuello al señalar a los militares? ¿No era mejor que de pronto lo dijera la justicia después de las investigaciones? Bueno, por supuesto que el papel de los militares desde hace décadas en América Latina se ha convertido en algo fundamental. Como comentabas, el caso Perú fue un gran ejemplo. Me parece que el presidente Lula hace señalamientos específicos. Intencionalmente no quiere ser vago en sus señalaciones, quiere ponerle nombre, quiere ponerle apellido a lo que pasó y a las omisiones. Me parece que también eso es lo que lleva a las destituciones y a la separación del gobernador de Brasilia. Entonces yo creo que hay una intención muy clara y es justamente la de ponerle rostro a quien pudiera haber caído en presuntas omisiones que llevaron a lo que vimos ese día. Sí. Bastián, ¿algo que decir sobre esta pregunta del papel de los militares? Y le prolongo un poco más la pregunta para empezar a cerrar este tema, y es el papel de Bolsonaro. ¿Qué más va a hacer el expresidente Bolsonaro después de lo que ha sucedido y de estar en Estados Unidos, lejos de la esfera de los medios brasileños y de la opinión pública? Por un lado, la función de los militares es importante porque hoy lo comentaba precisamente con un investigador brasileño que decía que, claro, uno podía ver en este ataque que hubo a Brasilia una comparación con el ataque al Capitolio hace exactamente 2 años, pero la diferencia entre Estados Unidos y Brasil en este caso es que, claro, los militares tienen un rol mucho más importante políticamente, son mucho menos neutros en Brasil que lo que son en Estados Unidos. Sí. Ahí, en este sentido, al menos yo valoro la postura de Lula de decir, oye, los militares, no sé si pónganse las pilas, pero hagan lo que hay que hacer, no opinen políticamente o no actúen políticamente, sino que hagan lo que la Constitución les dice, y en ese sentido encuentro importante indicarlo y apuntarlo. Por otra parte, si hablamos del rol de Bolsonaro y este ataque a los poderes, es interesante ver que durante todo el gobierno de Bolsonaro él mismo se comprometió con un discurso que era en contra de la Corte Suprema, que atacaba las instituciones, y en ese sentido Bolsonaro sigue siendo responsable incluso de haber puesto en duda en algún momento el sistema electoral brasileño, que es el del voto electrónico, sí. Que muchas veces se habla de este tema de volver al papel, que por lo menos en los grupos de extrema derecha o derecha de Brasil se habla de volver al papel, de desconfiar, de meter esa cizaña contra el sistema electoral. Entonces, ahora, ¿qué le queda a Bolsonaro? Tengo entendido que no puede quedarse en Estados Unidos mucho más tiempo, y que en Brasil su panorama no es el mejor porque hay ya investigaciones abiertas por distintos posibles crímenes. Entonces, por lo menos a mí lo que me han dicho es que podría irse a Italia o podría irse a Hungría, donde están más presidentes afines, pero seriamente su lugar político, y esto quiero cerrar con esto, su lugar político quizás no vaya a ser él el líder de su movimiento, del bolsonarismo, y lo que dice la mayoría de los cientistas políticos al respecto es que el bolsonarismo va más allá de Bolsonaro. Y ese es como el problema que podría quedar, y de que puede llegar otro líder y tomar este testamento que dejó Bolsonaro. Claro. Que hablamos de 58 millones de personas que lo votaron. Así pues ya veremos cuál va a ser, Bastián, el desenlace de estas investigaciones y qué papel entonces pasará a jugar en la historia de Brasil, en la historia política, el expresidente Jair Bolsonaro. Vamos a hablar ahora de la foto de la semana, los llamados los 3 amigos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se dieron cita en la llamada Cumbre de Norteamérica. En este encuentro, los mandatarios destacaron la necesidad de seguir apostando por hacer sinergias en términos comerciales y políticos para hacer frente a retos medioambientales, comerciales, por supuesto migratorios y económicos. Pero si uno se pone a mirar esta foto, también hay que pensar y nos deja también una reflexión sobre la integración latinoamericana, y vemos a México mucho más interesado en apostarle a la integración con Norteamérica, con Canadá y Estados Unidos, y que hay entonces de la integración con el resto del continente, con sus países pares que son hispanos, son latinos y también tienen importancia económica y de peso en el continente. Preguntémosle a Verónica, periodista mexicana, sobre este encuentro. La foto de los 3 mosqueteros, como los he llamado yo, de los 3 mandatarios, los 3 líderes, y esta apuesta de México por el norte.
Efectivamente, la cumbre de los tres o de Three amigos, como le han llamado, bueno, vemos una foto pues que intenta transmitir confianza, amistad, pero también vemos en México un gran cambio en el discurso respecto a la cercanía con América Latina. Fueron unos años complicados, por supuesto en el tema migratorio, por supuesto en el tema del tráfico de droga, principalmente el fentanilo, un gran problema actualmente en Estados Unidos. Y ahora, bueno, vemos esta gran cercanía, como comentabas, no solo en el tema de seguridad, también en el tema de las importaciones, buscando algo que no habíamos visto aquí en México, o al menos no a tal nivel, un bloque respecto a las importaciones comparado con China, con el fin de contrarrestar pues, al gigante asiático. Es una renovación o una diferencia en la política internacional mexicana con lo que habíamos visto en el actual sexenio, sobre todo con la proyección hacia América del Norte. Empezamos con la cercanía con América Latina y ahora vemos una distancia de la región y también una distancia hacia otras potencias, principalmente la China. Y no solamente México se ha distanciado un poco de América Latina, el gobierno Biden también ha guardado cierta distancia con América Latina y la apuesta más a otras regiones del mundo. Bastián, su opinión. Es interesante, sobre todo esta cumbre en el contexto de Biden, en el contexto de Estados Unidos, que viene de vivir sus elecciones de medio término y como tal se han recibido un poco como, no una victoria demócrata, pero al menos un empate demócrata, que al final lo que lo han logrado, han perdido la Cámara de Representantes, y con eso Biden llega a México, llega con nuevos anuncios sobre migración, llega con esta idea de ofrecer 30.000 plazas para que inmigrantes centroamericanos lleguen a Estados Unidos. Pero con esta buena noticia viene la mala de, por así decirlo, el tapón de no permitir que cierta gente que pueda entrar con mayor dureza, con un plan de mayor dureza a la hora de la migración, que es el tema caliente que siempre ha tenido Estados Unidos con México. En ese sentido, Biden no la tiene fácil porque tiene por un lado a los republicanos que le piden ser más duro con migración y por el otro a los demócratas más progresistas que encuentran en eso una traición a las promesas hechas durante la primera campaña presidencial, durante la campaña. Claro. No sé si ustedes coinciden también en una perspectiva y es que se dejó de lado hablar de los países que originan la migración. Haití, Venezuela, Colombia, el Triángulo del Norte en Centroamérica, no hablaron de posibles proyectos para ayudar a esos países para evitar la migración. ¿Ustedes piensan que eso de pronto quedó ahí como en el aire? Rápidamente, por favor, Bastián, para hacer la ronda a la inversa. Sí, porque es verdad eso, que en este momento se habló más de crisis ambiental, que se habló más de otros puntos, y es un cambio, por lo menos un cambio bien fuerte, porque los años anteriores se había hablado harto de paquetes de ayuda para El Salvador, para Guatemala, para Nicaragua, y es precisamente de estos países, y ahora se suma Haití, de donde viene el mayor flujo migratorio que está subiendo a Estados Unidos. El otro punto importante tiene que ver con las empresas canadienses y con el lugar que tiene en la economía mexicana y esta sinergia que están tratando de hacer de modo económico como bloque en el norte de América. Sí. Verónica, su opinión sobre este tema migratorio, porque además tengo que aclarar, este tema de la migración ya había sido tratado en la Cumbre de las Américas, a la que no asistió el presidente mexicano, pero allí había grandes conclusiones a nivel continental y ahora pues este grupo que es el foco de a donde va la mayoría de migrantes, pues el tema no profundizaron en él. Bueno, por supuesto la migración siempre será la gran deuda que están dejando los presidentes. Por supuesto, no hay un gran avance, no hay un gran anuncio. Últimamente se ha focalizado a ciertos países únicamente. Por supuesto fue el tema de la cumbre, pero también ambos países han estado negociando este tema en diversas ocasiones. Sí. Incluso se habló también de que la migración podía llevar a que México recibiera donativos de vacunas por parte de Estados Unidos.
a cambio de mayor control migratorio, principalmente en la frontera sur de México. Entonces, aunque en esta cumbre se ha abordado no lo suficiente, hemos tenido otros momentos de encuentros en los que la migración ha sido un tema que está ahí persistente, principalmente porque, bueno, para el electorado de Biden es una gran exigencia. Claro, pues lo que queda sobre la mesa es esa integración entre estos tres países, una gran lección porque es tal vez la deuda pendiente que tiene la región de América Latina y pues esto deja en evidencia que efectivamente a través de negociación y de buen relacionamiento pues se puede lograr esa integración, así lo ha demostrado la relación que han tenido Canadá, Estados Unidos y México a lo largo de los años. Ya para el cierre del programa, para estos últimos minutos, yo quiero que ustedes escuchen esto. Por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por 2 de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Baja acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Buena parte de América Latina está en este debate que es muy particular, todo esto a raíz de la presentación de esta reciente canción de la cantante colombiana Shakira, en que se especula, dice unas cuantas verdades a su exesposo, el futbolista Gerard Piqué. Ella no ha confirmado que la letra de la canción haya sido inspirada en la reciente separación que han vivido o que sea enfocada hacia él. La gente simplemente asumió que estaba hablando de su exesposo, pero ha habido todo un revuelo a nivel continental por la letra, que si está haciendo mala publicidad de algunas marcas, por enaltecer a otras marcas comerciales, por no pensar en sus hijos, por ser muy directa con su ex esposo. A mí me sorprende un poco que estemos debatiendo esto, pero América Latina se enfrasca en este tipo de debates cuando hay cosas más importantes para conversar. Verónica, opinión sobre este debate profundo que está América Latina sobre la canción de Shakira. Por supuesto, me hace muy feliz que estemos debatiendo esto. Me encanta que esta semana haya cerrado así. Creo que, bueno, Shakira tiene una trayectoria de años. Es una latina muy querida, fuera de, no solo aquí, sino fuera de la región. Y pues bueno, por supuesto que fue directa. Si guardando un poco la duda, si es verdad lo que se reportó y las infidelidades y todo, pues lo que ella vivió en su relación, me parece que es una gran catarsis, como lo están interpretando. Y Bastián, ¿su opinión? Me parece que hablar de indirectas ya cuesta mucho acá, son la letra bastante directa en ciertos momentos. Esta parte de Piqué o cuando habla de claramente, no creo que hayan dudas sobre a quién va esta canción o de qué se trata. Entonces, lo otro, cuando habla de esto de que ya no llora, sino que factura, ella está facturando enormemente, la canción ha conseguido un montón de visitas y eso es innegable. Ha sido un éxito que yo desperté una noche y ya eran 40 millones de reproducciones, algo, no sé, pero eran millones de reproducciones en menos de una noche. Fue una locura. Sí, lo que sí es cierto es que logró ser un impacto inmediato en las redes sociales, un impacto comercial. La vamos a seguir oyendo seguramente a lo largo de las últimas semanas. Para el cierre, me queda un minuto para terminar el programa. ¿En qué temas estarán poniendo ustedes el ojo para la próxima semana en sus redacciones? Bastián, hago la ronda a la inversa. Comienzo con usted. Perfecto. Yo lo que honestamente me tiene muy atento es lo que se desarrolle con Brasil, más que nada, con la posible o la casi más imposible amnistía que haya para los presos de esto, y también el desarrollo de Perú. Sí. Lo otro que me preocupa un poco, pero es más lejano, porque en 2 semanas más se cumplen los 2 años del golpe de Estado en Birmania, en Myanmar. Sí. Y hay que estar también atento a lo que ocurre allá. También hay elecciones en Europa. Eso. Verónica, rápidamente, 40 segundos. Coincido plenamente con mi compañero, por supuesto Brasilia, me parece muy importante, y por supuesto Perú. Me gustaría enfocarlo más en las víctimas mortales de las manifestaciones.
Pues Sebastián y a Verónica, les agradezco por haber estado con nosotros. Ya ustedes saben cuál va a ser el tema musical del fin de semana. Seguramente ustedes lo van a estar oyendo en sus dispositivos. Los dejamos así aquí en Una Semana en el Mundo en France 24. Sigan con nosotros.